Apocalipsis capítulo 1, verso número 3. Vamos a continuar con nuestra serie que empezamos la semana pasada, Cristo y su exaltación. Es el tema número 2. El tema de esta tarde se titula Bienaventurado. Bienaventurado. Vamos a ver un poco, hermanos, Apocalipsis también es un libro de bendiciones, ¿okay? Hermanos, es un libro donde Dios nos empieza a hablar de muchas bendiciones y muchas cosas que hay para aquellos que guardan su palabra. Apocalipsis 1:3 dice ahí: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a estudiar solamente ese verso que trae mucha información, hermanos, y que está sustentado por toda la Biblia. Bien, el libro de Apocalipsis, hermanos, inicia y termina con promesas de bendición para aquellos que disponen su corazón para entender la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis presenta 7 bienaventuranzas, las cuales mencionaré ahorita. La primera es el verso base que ocupamos. Ahí vemos el 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen. O sea, la bienaventuranza o la dicha o la bendición viene para aquellos que leen. En Apocalipsis 14:13, dice ahí: oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Fíjate, alguien que muere en Cristo es dichoso. O sea, nosotros lloramos, nosotros sufrimos su ausencia durante días, meses, años, pero aquel que muere en el Señor está en una dicha que no podemos describir, de verdad. Apocalipsis 16:15, esa es la tercera mención de una bienaventuranza. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, bienaventurado, o sea, que sentirse dichoso a aquel a quien el Señor no lo tome desprevenido. La dicha aquí es cuando tú has hecho cosas para estar prevenido para otras cosas que vengan. Es decir, ahorita con el volcán de fuego ahí en Guatemala, a muchos los agarró desprevenidos, por eso hubo muchos muertos, hermanos. Ahorita van 101 muertos. ¿Pero por qué hubo tantos muertos? Porque muchas de esas gentes que estaban alrededor en las faldas del volcán los agarró en fiestas, papaloteando. Así va a agarrar muchos el Señor. Entonces no tuvieron la dicha de vivir. Pero los que los tomó, no los tomó por sorpresa, sino los tomó preparados, tienen la dicha de tener su vida. Por eso dice bienaventurados. Apocalipsis 19:9, ahí está otro verso, que es el número 4. Dice ahí: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. A esa cena, hermanos, hay un pase para llegar a esa boda. O sea, no cualquiera va a entrar a esa boda. Solamente aquellos que son invitados por el Cordero. Por eso dice las bodas del Cordero. Cuando dicen la boda de fulano y sutano, ¿quién va a ir a esa fiesta? Pues los que fulano y sutano inviten, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes van a asistir a las cenas de las bodas del Cordero? Pues los que el Cordero ha invitado. ¿Quiénes son estos? Los que el Cordero ha salvado.
O sea que si tenemos el pase para entrar allí, sintámonos contentos. Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Dice ahí: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Cuál es la primera resurrección? Bueno, cuando Cristo venga en su segunda venida, habrá esta resurrección y algunos van a resucitar para muerte y otros van a resucitar para vida. Primera resurrección significa aquellos que murieron en Cristo y vivieron para vivir con Él. ¿Por qué? Porque aquellos que resuciten para muerte van a volver a morir. Por eso dice, la muerte segunda no tiene potestad sobre estos. Apocalipsis 22:7. Ahí vemos otra vez la sexta bienaventuranza. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué bienaventurado aquel que guarda las palabras de este libro? No solamente se refiere a Apocalipsis, se refiere a toda la Biblia. Aquel que guarda la palabra de Dios, que sigue los principios de Dios, va a tener bendiciones, hermanos. Y por último, el último verso, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Si Cristo ha lavado nuestros corazones, nuestras conciencias, sintámonos dichosos. ¿Por qué? Porque vamos a tener derecho de entrar a una ciudad que esa de verdad será nuestra posesión eterna. Bien, pero vamos a empezar aquí a enfocarnos. ¿Qué significa bienaventurado? Bueno, bienaventurado viene de una palabra griega makarios, y significa bendecido, significa dichoso, glorioso, afortunado. Aunque hay algunas bienaventuranzas, hermanos, que no nos gustan. Por decir, en Job dice, bienaventurado al hombre a quien Jehová castiga. Es de que cuando Dios te envía un castigo, te disciplina, debes sentirse bendecido, dichoso, afortunado. Ay, ¿nos sentimos así cuando viene una disciplina en nuestra vida? Pues no, creo que no. No nos sentimos así. Dice Hebreos que al principio la disciplina no es causa de gozo, pero dice que causa un bien a aquellos en los cuales ha sido ejercitada la disciplina. Entonces, alguien que se sienta bienaventurado debe sentirse feliz, debe sentirse bendecido. Ahora, una bienaventuranza en la Biblia tiene 4 elementos, hermanos, 4 elementos. Número 1, primero se nombra la declaración de dicha, bienaventurado. Eso lo podemos ver también en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, cuando vemos las bienaventuranzas. Bienaventurados son los pobres de espíritu, porque ellos serán enriquecidos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿No? Hay una declaración de dicha. Segundo, el destinatario. O sea, la bienaventuranza o la dicha se aplica a quienes. Hay una condición. Bienaventurados aquí el que lee. Bienaventurado el que es disciplinado. Bienaventurado aquel que pone la palabra por obra, dice Santiago, porque será bienaventurado en todo lo que hace. Bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado el que llora, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Ese es el destinatario. Hay algo para ese tipo de gente. Número 3, el motivo. O
sea, por decir, cuando dice, aquel que tiene hambre y sed de justicia, ¿qué significa eso? ¿Cuál es su motivo de estar así? Bueno, hambre y sed de justicia no se refiere a aquel que quiere que a fuerza le hagan justicia, ¿no? O sea, esa gente de que no, a mí me timaron, a mí me mintieron y yo quiero que me hagan justicia, por favor. No se refiere a ese tipo de gentes. Se refiere a aquellas personas que anhelan que sea limpiado su pecado. Ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Eso es número 4, la recompensa. ¿Okay? Entonces, las bienaventuranzas tienen 4 elementos: la declaración de dicha, el destinatario, el motivo y la recompensa. Esas son las 4 cosas que tiene una bienaventuranza, ¿ok? Y de esas cosas, hermanos, vamos a encontrar muchas en la Biblia, muchas en la Biblia. ¿Ok? Entonces, hermanos, casi todas las bienaventuranzas tienen una condición. Y cada bienaventuranza tiene una promesa que Dios nos quiere dar. Entonces necesitamos estudiarlas bien porque prácticamente muchos se sienten felices, pero no por hacer la voluntad de Dios, sino es una felicidad pasajera. Esa es la que el mundo ofrece. Es una felicidad momentánea. La felicidad del mundo es una tarjeta de crédito que es disfruta ahora y paga después. Y los réditos o los intereses del mundo son muy altos, muy altos, hermanos. Bien, vamos a empezar a estudiar ese verso, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee. Vamos a estudiar primeramente esa frase. ¿Cuál es el destinatario? Los que leen. Aquí la palabra leer viene de una palabra griega que significa aprender de nuevo. Aprender de nuevo. Pero te voy a dar el verbo en su punto cultural. Aquí, hermanos, habla de la lectura en voz alta. En el tiempo de Juan, que escribió esta parte de Apocalipsis, no había imprenta. La imprenta fue inventada más adelante. Entonces era muy caro y solamente alguien muy rico podía tener una copia de la Torá. Recuerden que ahí estaban los famosos escribas. Y hacer una copia de un libro, hermanos, era muy difícil y era muy tedioso y llevaba mucho tiempo. O sea, tenían el pergamino de un lado y tenían el otro papiro del otro lado. Y los escribas tenían que hacer la letra idéntica. Idéntica. El mismo renglón, las mismas letras, el mismo molde, el mismo tamaño. Entonces te imaginarías en ese tiempo para comprar una Biblia. Ahorita tú vas y dices, ay hermana, me da una Biblia, y compras la del tamaño chico, grande, de la secreta, de una espada más grande, la que tú quieras. Vas a una librería y hay centenar de Biblias, centenar de versiones. Pero en esos momentos no había eso. Entonces la manera de poder leer algo de las Escrituras era escuchando lo que alguien leía en voz alta en la iglesia. O sea, ¿te imaginas, hermano, aquellos que eran pobres no tenían la posibilidad de tener algo, entonces todo lo tenían que saber de memoria? ¿Te imaginas? Pues eso sí causa vergüenza, porque nosotros tenemos hasta en el celular y toda la cosa y no sabemos lo que dice la Biblia. Y esa gente solamente la podía aprender cuando estaba la asamblea y se leía en voz alta. Por eso dice, bienaventurado el que lee. O sea, significa, si tú estás escuchando la palabra de Dios, esa es una dicha. Que debe causarnos felicidad de escuchar su palabra, ¿no? O sea, si tienes un lugar donde de verdad la palabra se lee y tú la puedes oír, debes sentirte feliz porque es la palabra de Dios lo que estás escuchando. Vamos a ver un ejemplo de esto. Nehemías 8:1. Está en el Antiguo Testamento. Nehemías 8:1. Entonces, hermanos, mucha gente
no se goza de que está en una iglesia pues que le predican la Biblia. Para muchos eso es un pesar porque sienten que siempre los están regañando, ¿no? Siempre los están regañando, les están diciendo que esto no, que esto no, que esto no, que esto no, que deben hacer esto, que Dios manda esto y esto y esto y esto y eso, y se sienten incómodos, y no dan gracias a Dios porque vienen a un lugar donde la Biblia se lee en lo alto, hermanos. ¿Sabes tú que muchas de esas aldeas que estaban a la falda de ese volcán perseguían cristianos? Todos, ay no, pobrecitos. ¿Sabes a quién me hizo recordar? Has leído sobre Pompeya. Pompeya también fue destruido por un volcán. Y hermanos, era una ciudad terrible, terrible. Ay, hermano. Pero cuando se van por el lado humanista, o sea, como te digo, el hombre siempre va a salir cuando afectan a otro hombre. Pero cuando pecan contra Dios, ahí nadie dice nada. Si afectan a alguien que sí yo conozco, que es mi primo, mi sobrino, mi hijo, mi vecino, ahí la gente sale y porque Dios y toda la cosa, pero cuando pecan contra Dios, nadie dice nada. Nadie dicen todos, tú no haces esto, tú no haces el otro, ¿a poco tú no pecas? O sea, pero cuando pecan contra alguien, le hacen un mal a alguien, toda la gente se une para decir por qué. Nehemías 8:1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en voz alta, la estaba leyendo, pero creo que ya te das cuenta el tiempo que lo estuvo leyendo. Desde el alba, ¿a qué horas crees que sea? ¿A las 5 de la mañana? Bueno, vamos a ser benévolos, a las 7, hasta el mediodía. 7, 8, 9, 10, 11, 5 horas. ¿Las aguantarías? Si dices, ay no, pastor, ya se pasó. No, hombre, ya córtele, ya nos queremos ir. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. ¿Te imaginas ese hombre? Esdras leyendo el libro desde el alba hasta el mediodía. Lo dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea, bienaventurado el que lee. Eso significa. O sea, si tú estás escuchando la palabra de Dios, estás escuchando vida. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebataía, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso significa, hermanos, bienaventurado el que lee, significa que cuando estás en un lugar donde se lee la Biblia y se le da el sentido que debe tener, debes sentirte feliz, porque es la palabra de Dios. Voy a leer los últimos 2 versos de ahí.
Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. ¿Por qué lloraban? Porque en ese momento, hermanos, ellos habían regresado de un cautiverio y empezaron a entender por qué razón Dios había permitido que Babilonia se los hubiera llevado. Entendieron que fue su pecado. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Fíjate lo que causa la palabra. Causa dos cosas. A veces causa tristeza, porque entendemos que tal vez estamos haciendo o estamos cometiendo eso, o no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Nos causa a veces tristeza, pero a otros nos causa gozo, porque nos conforta, nos dice: vas bien. Necesitas confirmar eso que estás haciendo, afírmalo, crece, madura, quita esos pensamientos. El pensamiento que tienes es de Dios. Eso es lo que hace, hermanos, cuando se lee en voz alta la palabra de Dios. Hermanos, hay veces, hay lugares en que no se puede hacer eso. Leer la palabra de Dios tiene que ser en secreto, porque pues los pueden cachar. Hay gente que, hermanos, literalmente, en serio, o sea, hay gente que solamente puede leer por hoja. O sea, hay gente, por decir, en Corea del Norte, hay gente, está el pastor, y decían: vamos a estudiar la hoja 1300 de la Biblia, vamos a estudiar esa hoja. Y en la semana todos se las fueron prestando para leerla. Cuando llega la hora de la reunión, el pastor pide esa hoja y vamos a estudiar lo que en la semana ustedes leyeron. O sea, se prestan la Biblia por hojas, hermano. No hay para Biblias. Por eso es una dicha que podamos leer la Biblia. Y que estemos aquí y que alguien la lea claramente, es una dicha, es una felicidad, hermanos. Seguimos con el verso de Apocalipsis, la segunda parte. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Ya vimos dos verbos ahí. Primeramente, el que lee, y luego los que oyen. Aquí la palabra oyen viene de una palabra griega akouo. Se dice akouo y significa escuchar con atención. Pero es oír, hermanos, de modo que entendamos. No es solamente estar de cuerpo presente y mente ausente, sino es que nuestra mente esté comprendiendo lo que se está diciendo. En esta frase, fíjate, Juan deliberadamente coloca el libro de Apocalipsis en el mismo nivel que los libros proféticos del Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo hizo también referencia a esto cuando dio el sermón del monte. Dice ahí, te lo voy a leer rápidamente, Mateo 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, ¿quién va a hacer algo? Pues porque lo entendió. ¿Qué? Porque lo entendió. Si no lo has entendido, no lo vas a hacer porque no lo has entendido. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye y no las hace, ¿por qué no las hace? Porque no las entendió. Por eso, hermanos, es a veces indispensable que tú anotes los versos. ¿Por qué? Porque si yo te doy un verso y no lo entendiste, eso no lo vas a hacer. ¿Por qué? No lo entendiste. Pero si tú dices: es que este verso no lo entendí, llegas a tu casa y vuelves a retomar ese verso. ¿Qué verso dio el pastor? Ay, pues quién sabe, ¿te acuerdas, mujer? No, ¿te acuerdas, hijo? ¿Qué verso dio el pastor? Ese que no entendí. Ay, pues ¿cuál? No, pues uno que dio a la mitad.
No, pues no, tampoco no me acuerdo. Y ya te quedas con esa duda, y con esa duda no lo vas a hacer. Y tal vez esa era la solución a lo que estás viviendo. ¿No te imaginas? Entonces dice, le compararon a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre dónde? Sobre la arena, o sea, sobre lo que él cree. Ah, pues eso pasa mucho, hermanos, que dicen, pero el pastor dijo esto. ¿Dónde lo dijo? En la de José dijo esto, y yo por eso lo hago. ¿Qué dijo? No, pues yo este verso, yo entendí esto. ¿Te das cuenta? A veces transquiversamos lo que se está enseñando. Eso lo hacen, ¿sabes quién? Los periodistas. Tienen una entrevista completa y solamente toman un fragmento, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nada más tomas un fragmento? Lo sacas del contexto. Entonces, hay mucha gente así, que dice, es que yo escuché a fulano pastor que dijo esto, yo por eso lo hago, pero no escuchó toda la enseñanza, simplemente agarró un fragmento y lo entendió mal. Entonces, ¿cómo edifica su casa? Sobre la arena, o sea, sobre lo que él cree que entendió, pero no le está dando el sentido que de verdad tiene esa palabra. Entonces es importante, hermanos, entender lo que Dios nos quiere transmitir en su palabra, porque una palabra que no es entendible o que no se entiende, hermanos, es una palabra que no va a producir nada. Mira, vamos a ver ahora este verso, Mateo 13:18. Mateo 13:18. Aquí Jesús en este verso, en Mateo 13:18, está dando la interpretación de la parábola del sembrador. Pero nada más vamos a tocar la primera parte de esa parábola, cuando Jesús da lo que significa. Dice ahí, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino. Cuando alguno oye la palabra del reino, pero dice ahí, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí la palabra importante es entender. Aquí la palabra entender significa poner juntos, comprender mentalmente. Eso significa comprender mentalmente. O sea, donde tienes que comprender la palabra es en tu mente, para que cuando la comprendas en tu mente, baje al corazón. No va a bajar algo al corazón que no has entendido. Entonces, hermanos, esto no significa que sean tontos, no. O que para ellos no es la salvación, sino más bien quiere decir que hay argumentos en su mente que impiden que ellos entiendan el Evangelio. Por eso, hermanos, hay mucha gente que lleva mucho tiempo en la iglesia, pero tú ves que tienen tantos pensamientos cerrados y por ese tipo de pensamientos no dan fruto. O sea, a ver, sí, o sea, por decir, viene una de matrimonios, el pastor aquí da una enseñanza sobre que el hombre debe amar a su mujer. Y ya da una enseñanza, ¿no? Y está el hombre ahí sentado, oyendo, se pasó una hora aquí sentado, escuchando, y sí, y el pastor así, como yo escucho sus clases del pastor, y dicen, a ver, ¿entendieron? Les pregunta personalmente, y sí, contestan, pero ¿por qué pasa que contestaron bien, pero en su vida diaria no producen eso que contestan? Porque hay argumentos en su mente que impiden que haga eso. O sea, sabe que lo tiene que hacer, pero hay un argumento mayor en su mente de que no, pero depende. Yo apenas escuché a un hombre que decía, no, es que ella me debe complacer a mí. Así dijo, me debe complacer a mí. O sea, si eso a mí me gusta, me lo tiene que hacer. Y yo le dije, hermano, eso es egoísta. Ese es un amor egoísta, que piensas que ella tiene que hacer lo que tú dices. No. Ese es un amor egoísta. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿tú sabes que debes amar a tu esposa? Sí, pero hay un argumento más grande en tu mente y eso hace que el enemigo robe esa palabra. No la entiende. Y no es que sean tontos. No es que sean tontos. Pero date cuenta, o sea, hay veces, no sé si te ha pasado a ti, pero
lo acabamos de enseñar cierto punto de la doctrina y sales y hablas con una persona que estuvo allí y da su razonamiento que va en contra de lo que ya le enseñaron el mismo día. Y le dices, oye hermano, pero ¿no oíste al pastor que predicó esto, que lo que estás pensando no es así? Y te dice, no, es que todo depende. Ya esa semilla fue robada por el enemigo porque no la entendió. Por eso es la razón, hermanos, que hay muchos que han escuchado muchos sermones y escuchan muchos audios, pero no producen nada. ¿Por qué? Porque hay un argumento más grande en su mente. Hermanos, estos que oyen y no entienden son aquellos a los cuales Dios les invita a vivir con Él eternamente, pero prefieren creer la mentira. Hay una mentira del diablo que es esta: es que Dios es bien aburrido. O sea, no. O sea, sí, hay que obedecer, hay que ir a la iglesia, pero no es para tanto. Hay cosas más importantes, hay cosas más divertidas que ir a la iglesia. O sea, hay que entender. Entonces, esa cosa se mete en tu mente. Y aunque tú sabes que la ley de Dios es viva y eficaz y que es lámpara a tu camino y todo aquel que por ella se guía no caerá jamás, aunque sabes eso, no lo entiendes. Porque hay un argumento en tu mente mayor. Otra mentira del diablo que se levanta en la mente es que Dios no quiere que vivas tu vida. Dios no quiere que vivas tu vida, o sea, Él nada más te quiere ahí encerrado. Por eso te dice que esto y esto y esto y esto y esto, porque Dios es bien aburrido y entonces Él no quiere que vivas tu vida. Él no te deja ser libre. ¿Te das cuenta? Esa mentira se mete en tu mente y no deja que hagas lo que tienes que hacer. Porque ya te creíste esa mentira que Dios es bien aburrido. ¿Dónde está la lucha? En tu mente. Entonces, cuando viene el Evangelio, lo puedes oír, pero si hay un argumento más grande, no lo entiendes y por eso tu vida no cambia. Pero si tú lo oyes y lo has puesto en práctica, siéntete bienaventurado. De decir, Señor, yo entendí tu palabra y lo hice. El salmista dijo esto: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Salmo 119, versículo 17 y 18. Entonces, ¿qué estaba pidiendo el salmista cuando dijo abre mis ojos? ¿Qué significa? ¿Que no podía ver? No, significa hazme entender. Hazme entender. ¿Por qué? Porque cuando entiendes algo, hermano, esa palabra transforma tu corazón. Por eso no es tanto tener tanta letra. O sea, es bueno saber muchas cosas y tener bastantes cosas en la mente, pero que eso que tú sabes lo entiendas. Que sepas cómo se aplica. Apocalipsis 1:3, seguimos ahí. Entonces ya vimos, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, vamos a ver esa frase ahora, las cosas en ella escritas. Aquí la palabra importante es guardar. Guardar. Aquí la palabra guardar significa tereo. Es la palabra tereo. Y se aplica tereo, de ahí viene la palabra o para una persona que se llama tere, ¿no? De ahí viene tereo. Y significa, en este caso, alguien que custodia algo. Es como cuando te dicen, estás atento a los frijoles, nada más que rompan el hervor y los apagas. Eso es tereo. Atento al arroz, se los dejé así, que se les quite el agua y le apagas porque si no se va a quemar. Eso es tereo. Bueno.
Alguien que habla mucho de este punto es Santiago. Mira, vamos a ver ese pasaje, Santiago 1:21. Tetereo. O sea, ¿qué significa que yo guarde su palabra? Significará que tengo una Biblia en la guantera, una Biblia en la cajuela, una Biblia en mi cajón derecho, una en mi cajón izquierdo, otra debajo de mi almohada, otra en mi escritorio, otra en mi librero. Y ahí tengo bien guardada la Biblia. No, no significa eso. Si los tienes así, pues qué bueno, ¿no? En cualquier lugar nunca se te va a olvidar la Biblia porque sabes que tienes una de repuesto, pero no significa en sí eso. Significa, dice ahí, por lo cual, Santiago 1:21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí hay un punto que debemos de ver. Y es que mira, si tú le dices a una persona, oye, ¿tú piensas que yo soy hacedor de la Biblia? Pues si le caes gordo te va a decir que no. Si le caes gordo va a decir, no, tú eres un vil hipócrita, no, ni haces nada de lo que dices. Si le caes bien, pues te va a decir, ay, sí, hermano, yo he visto que tú sí le echas ganas, ¿no? Sí le echas los kilos, hay algunas cosas que te faltan, pero bueno, ahí la llevas. Todo depende de la gente, pero hermano, ¿cómo te puedes dar cuenta si eres hacedor de la palabra de Dios? Bueno, la forma de ver esta parte es que tú veas la condición de tu corazón. ¿Me vas a decir que alguien que tiene rencor en su corazón es hacedor de la palabra? No. No. ¿Se está engañando a quién? A él mismo. No me engañas a mí, te engañas a ti. ¿Cómo se ve que soy hacedor de la palabra? Bueno, de verdad si eres casado, estoy amando a mi esposa, o yo estoy amando a mi esposo. En la medida que hagas eso, se ve que sí estás haciendo la Biblia. O sea, yo no puedo juzgar eso, porque como te digo, o sea, si me caes gordo, pues te voy a decir que no, ¿no? Te voy a decir, ay, no haces la Biblia, ¿para qué vienes? Pierdes el tiempo, no haces nada. Y si me caes bien, te voy a decir, pues sí, hermano, sí, ahí la llevas. Pero el que te tiene que confirmar si estás haciendo la palabra o no es Dios. Y se va a confirmar por las obras que haces. Por las obras que haces. Ahí se va a confirmar si tú de verdad estás haciendo la Biblia. Pero entonces por eso Santiago lo dice así. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuál es el contexto? Dice ahí, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, alguien que está siendo hacedor, que va a desechar lo malo. Eso es obvio. O sea, si yo sí quiero hacer la palabra de Dios, me voy a alejar de aquello que a Dios le desagrada. Entonces, alguien que está haciendo lo que a Dios no le agrada, ¿es hacedor de la Biblia? No. Ay, pero yo creo que sí, o sea, yo veo que bueno, sí tiene esto, pero yo siento que es muy piadoso. Pues no me importa tu opinión. Después de este pasaje dice, tú dices que tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, si tú dices que eres hacedor de la palabra, demuéstralo. ¿Cómo? Por las decisiones que tomas. Ahí se ve si eres hacedor de la palabra o no. Dice ahí, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hermano, ¿te has preguntado por qué un pintor no se pinta a sí mismo? Siempre pinta a otras personas, retrata a otras personas. ¿Por qué no se retrata a él mismo? Porque no se acuerda de cómo es. Tú te viste a lo mejor en el espejo antes de venirte aquí. O cuando te levantaste te viste al espejo, ¿no? Y te lavaste la cara, te peinaste. ¿Pero te acuerdas cómo eres? Eso es lo que pasa con alguien que solamente viene aquí a perder el tiempo. ¿Y hay gente así?
Tú la puedes ver en la iglesia. Hay gente que ni Biblia trae. Esa gente que ni Biblia trae es una gente que sale como entró. Es como si vio su rostro en el espejo y después se olvida de ello. Dice ahí, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. O sea, ¿te das cuenta? O sea, si yo te preguntara, no, yo siento que yo sí hago la Biblia, te consideras a ti mismo, pero cuando te va y se te olvida. O sea, donde se va a ver es por las decisiones que tomas. Se va y se va a ver si eres hacedor de la palabra o no. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿qué? Será bienaventurado en lo que hace. El oír la palabra y no hacerla es como ir al médico y el médico te dice tu malestar y escuchas y entiendes que tienes un malestar, pero no haces las indicaciones, no te tomas el medicamento, no guardas tu vida. ¿A quién engañas? ¿Al médico? Te engañas a ti mismo, porque el enfermo eres tú. El que sufre eres tú, al que le duele eres tú. O sea, cuando hay alguna persona que oye la palabra, que está aquí, que no trae Biblia, que nada de nada, ¿a quién está afectando? ¿A mí? Se afecta a sí mismo, se afecta a sí mismo. Porque al final su vida va a ser un desastre, va a ser un caos. Porque se está engañando a sí mismo, no engaña a Dios. Hay 3 razones, hermanos, por las cuales no guardamos la palabra. Hay 3 razones. Número 1, porque no escuchamos bien o lo suficiente. Porque no escuchamos bien o lo suficiente. ¿Qué significa esto? Significa que no te dejas enseñar. Hay gente que es así, que no se deja enseñar, que viene ya predispuesto. Viene predispuesto a ser enseñado. O sea, él cree que no necesita. Y tú lo puedes ver con gente que cuando te dice, ay, ¿para qué tanta iglesia? Yo por eso no voy todos los días. Esa gente piensa que no necesita. Yo me pregunto, ¿por qué no dices eso en la escuela? Oye, si en un semestre te meten 7 materias, no andas diciendo, ay, ¿por qué tanto? Yo nada más tomo una. No dices eso. Te sometes y ya porque sabes que lo necesitas. Aquí la gente se le dice, oye, aquí hay 2 reuniones y dicen que es mucho. Esta gente que dice eso no va a guardar la palabra. Y tú lo ves en su vida. Tú lo ves en su vida. Son gentes que su vida es un caos. Andan de mal en peor, tomando decisiones malas con su familia, con ellos mismos. Y lo peor, critican a otros de que no viven como ellos. Eso es lo peor. Otra razón por la cual no se guarda la palabra, número 2, hablamos demasiado. Es decir, nadie aprende nada hablando. Nadie aprende nada hablando. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué se requiere para aprender? Callar y escuchar. ¿Por qué se les dice cuando hay un sismo o cuando hay un desastre? Guarde la calma. ¿Por qué? Porque si está todo alebrestado y gritando cuando les dé una instrucción, él no escucha, no entiende lo que se le está diciendo.
Y eso puede matarlo. Eso puede matarlo. ¿No? Entonces hay gente que está enajenada. Ahí te das cuenta que hay gente que está enajenada. Se le está dando instrucciones, le suena el celular y bien cuando se le está dando instrucciones, contesta. ¿Te das cuenta que en esto de la palabra va tu vida? No, pero ese es mi padrino. Es un hombre. Pero hay gente así, que ¿sabes por qué no guarda la palabra? Habla demasiado. Tan enajenado con cosas. Número 3, otro punto por el cual no se guarda la palabra, hermanos, es el corazón que se ha llenado de enojo. Santiago, cuando dice en el ojo del hombre no obra la justicia de Dios, se refiere, según el contexto, se refiere a gente que se enoja porque la palabra a veces es dura. Se enoja, o sea, hermano, yo lo he notado. Hay ciertos temas que cuando se tocan, la gente se molesta. Se molesta. O sea, ay, no, ¿por qué toca ese tema? No, lo dijo por mí. Y cuando alguien llena su corazón de enojo, el enojo envenena toda su relación con Dios. Y no guarda la palabra. ¿Por qué no la guarda? Porque le enoja. Le enoja eso. No, es que el pastor tocó este punto y a mí me enoja. Generalmente, hermanos, generalmente viene eso cuando de verdad lo estamos haciendo. O sea, si alguien toca, por decir, el tema de la inmoralidad, aquel que está haciendo ese tipo de pecados se enoja. Y como que su carne se está como que achichinando al momento de dar el tema. Se está como que se retuerce por aquí adentro. Se trata de mantener la firmeza en la silla, pero se está achichinando por dentro. Y si se llena de enojo, esa palabra que está oyendo, no la va a hacer. No la va a hacer. Hermanos, aquel que no guarda la palabra, su vida no cambia. O sea, el punto de ver que alguien ha pasado 5 o 6 años y tú ves que sigue con los mismos problemas, sigue con la misma actitud, sigue con los mismos pensamientos chuecos que le hicieron perder varias cosas y sigue con ese tipo de pensamientos, es que no guarda la palabra, se la sabe, pero no la entiende. Por eso tú ves que van de mal en peor. Entonces, hermanos, podemos oír muchos sermones y escuchar a los mejores predicadores, pero si esta palabra no se convierte en una realidad, mi vida segura, mi vida, hermanos, seguirá siendo igual. Seguirá siendo igual. Por eso, hermanos, ahora, por decir que tocan la responsabilidad de la mujer, en este próximo congreso, el 30 de junio, hablar de ese tipo de temas es bien complicado. O sea, a ver, si tú eres abuela o si tú eres suegra, ¿cuál es mi responsabilidad? La mayoría de las suegras se dedican a criticar a su nuera. Floja, cochina, no sabe cocinar, lo único que sabes hacer es hacer huevos con chorizo y no sabes hacer otra cosa. Ese será el rol de una suegra, de una mujer. La Biblia dice que su rol es enseñar a las más jóvenes a amar a sus esposos. ¿Dónde se ve eso? Y yo nomás quiero que hagas este experimento. El día que toques ese congreso, y si Dios te permite ir, date cuenta a tu alrededor cuántas se van a enojar. Date cuenta. Y seguramente esas mujeres que se enojan, no lo van a hacer. Ay, cálmate, que pues ya después viene el de varones. ¿Sabes cuál nos va a tocar? El hombre que ama a su esposa. No, hombre. Eso está bien difícil. Y lo mismo va a pasar. Cuando los hombres vayamos allí y tú te des cuenta de tu alrededor, cuando esté el tema, muchos se van a enojar y van a empezar. Y nada más oyen al pastor.
están enojados. Y todo lo que están recibiendo lo oyen, pero es así. Pasa por acá y sale por acá. Esas gentes que se enojan no lo van a hacer. Te digo, haz el experimento y te vas a dar cuenta. Porque hay ciertas cosas que no queremos cambiar. Es lógico. Pero la palabra es así. En todos, hermanos, hasta conmigo. O sea, cuando yo oigo a otro predicador y está tocando un tema que a mí no me agrada, o haces dos cosas. Si estás en el bien o en el tuyo, pues le apagas, ¿va? No, ¿sabes qué? Bye, bye. O le dices a tu carne, pues esto es lo que necesitas y ahora te aguantas. ¿Ah? Terminamos. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esa última frase, porque el tiempo está cerca, se refiere, hermanos, a todo lo que estamos a punto de leer. Significa todo lo que vamos a leer de las 7 iglesias y lo que estamos a punto de estudiar es algo que va a pasar. Sí o sí va a pasar. Aquí no es de que, ay, pues no sé, hermanos, como que estamos viendo una fábula. No, es algo que va a pasar, es fiel, hermanos. Es algo que sin duda va a pasar y que no depende del tiempo humano, depende del tiempo de Dios. Entonces, hermanos, la próxima gran era de la historia de la redención de Dios está cerca. Termino con este verso, Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan o que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos, fíjate, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Quiénes van a estar preparados? Los que leen, oyen y guardan, esos van a estar preparados. Entonces, hermanos, Jesucristo va a venir pronto, pero solamente lo están esperando aquellos que guardan su palabra. Los demás, pues oyen la palabra, tú lo ves que oyen. Te vas a dar cuenta en la iglesia que hay gente que sí viene y escucha, pero son oidores. ¿Por qué? Por las decisiones que toman de no seguir a Dios, sino seguir sus propios pensamientos. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.